Two, one. Buenos días y otra vez vuelvo con otro video, esta vez en mi nuevo computador con mi nueva pantalla hermosa grande. Bueno, este video será sobre la historia de Francia, un país que fue de ser un reino a una república, a un imperio, a otro reino, a otro imperio, a otra república y algunas otras cuantas repúblicas después. Como muchos saben, es una historia que ha tenido em, un una vida como difícil en los últimos 200 años. Y ese será el foco, cómo Francia tomó su forma moderna. Entonces, este video, aunque va a ser bastante largo, va a cubrir básicamente toda la historia de Francia hasta el principio de, de la revolución. Y el próximo video será todo lo que será básicamente lo más interesante, la revolución, Napoleón, pues, o mejor dicho, las revoluciones, Napoleón, el imperio, las guerras, todo eso, vamos a discutirlo en el próximo video. Pero por ahora, comencemos. El primer capítulo es el prólogo, Galos, Roma y Francos, de 500 años antes de Cristo hasta 481 años después de Cristo. Bueno, los habitantes originales de Francia, pues, o los habitantes originales cuando la gente empezó a escribir, eran los galos. Los galos eran unas tribus que emigraron hacia Europa y se establecieron en varios reinos, en lo que es hoy en día Francia, Inglaterra, Irlanda, partes de Austria, el norte de Italia, incluso algunos en España y en Turquía. Entonces, unos grupos de pueblos que eran, que en su época eran muy prósperos y luchaban entre sí, pero nunca, no escribieron mucho, entonces no sabemos mucho sobre ellos. Cuando sí empezamos a aprender más sobre lo que pasó en Francia fue cuando llegó Julio César. Julio César fue un general romano que eventualmente se volvería el dictador de Roma y se volvió dictador gracias a sus grandes victorias en las Galias, o sea, en Francia, que básicamente hizo que él se volviera muy popular. Entonces, él tuvo el fin de conquistar a todos los galos porque los galos habían invadido a los romanos y luchado contra ellos varias veces. Entonces César quería conquistarlos a todos de una vez por todas. Y eso hizo. Él luchó una guerra contra los galos por casi 10 años y los galos se habían unido bajo su rey que se llamaba Vercingetorix, que lo ven aquí a la derecha. Él fue un gran general y luchó contra César por 10 años, pero eventualmente el genio militar de Julio César y el mejor ejército romano los vencieron en lo que se llama la violación de la Galia, que que resultó en 1 millón de muertos, 900 tribus conquistadas y 800 ciudades destruidas. Y 1 millón de muertos para los estándares de unas tribus aisladas en el bosque en esta época es nada más ni nada menos que un genocidio. O sea, él aniquiló a sus reinos y a sus tribus hasta tal punto que nunca volvieron a resurgir. Los galos seguirían existiendo como una etnia y seguirían prosperando, pero de poco a poco se empezaron a asimilar a los romanos. Y eventualmente los galos se consideraron más romanos que galos. Entonces, y todo empezó aquí con esto. La Galia se convirtió fue partida en varias provincias que las ven aquí en este mapa. Y sí, y fue gobernado por los emperadores
Para ser honesto, se me olvidó exactamente por qué puse a estos tres emperadores en especial aquí. Eh, creo que Caracalla y Caro, ambos eran de las Galias, y Claudio fue el que terminó de conquistar algunas partes en el oeste. Pero no me acuerdo exactamente por qué los puse, porque yo estaba trabajando en este video por mucho tiempo. Bueno, la Galia seguiría siendo una parte del Imperio Romano hasta que eventualmente, bajo un general, durante la crisis del tercer siglo, se partió del imperio y estableció el Imperio Galo, que solo duró 14 años hasta que los emperadores, hasta que Roma lo volvió a reconquistar. Y se quedó parte de la provincia del Imperio Romano por otros 200 años hasta que eventualmente llegaron los francos. Los francos eran unas tribus que vivían en la parte que es hoy en día Bélgica y el oeste de Alemania, y los Países Bajos. Y el río Rino, creo que se dice en español, y ellos vivían a la frontera con el Imperio Romano. Entonces, ellos eran unas tribus que crearon una confederación que se llamaban los francos. Y ellos querían mudarse a la Galia romana para ir la conquista de los hunos, que los estaban persiguiendo. Entonces ellos básicamente entraron al Imperio Romano y lucharon varias guerras contra ellos, hasta que eventualmente los romanos no el Imperio Romano se partió en dos y, como les he dicho varias veces, el Imperio Romano Occidental cayó en el año 476 después de Cristo, y el Imperio Oriental siguió existiendo como el Imperio Bizantino. El reino entonces los francos ocuparon la gran mayoría de lo que es hoy en día Francia y Alemania, y establecieron el reino de los francos, que eventualmente se convertiría en Francia, pero todavía estamos muy lejos de eso. Los francos lucharían varias guerras en contra de los visigodos y en contra de lo que quedaba del Imperio Romano Occidental. Eh, y muy interesante, fueron como que la única tribu germánica que luchó contra los romanos que era pagana en esta época, porque la gran mayoría de las tribus que conquistaron al Imperio Romano Occidental eran cristianos, pero herejes. O sea, ellos creían que Jesús era solamente un ser humano y no Dios, pero sí creían en el cristianismo en su forma. Pero los francos eran paganos, o sea, hazte de cuenta, creían en Thor, en Odín, todo eso, o sea, eran germánicos. Em, Eventualmente los francos, como les dije, entraron al Imperio Romano y conquistaron el último estado romano en el occidente, que se llamaba el Reino de Soissons, que básicamente fue gobernado por un general romano, y siguió existiendo pocos años después de la caída del Imperio Romano Occidental, pero los francos eventualmente consiguieron conquistarlo, y el área que era el reino de Soissons se convirtió en el centro del reino de los francos. Y aquí comienza nuestra historia. Ujú. Parte uno: Los francos, de 481 hasta 987 después de Cristo. Bueno, la dinastía que eventualmente que conquistó el reino de Soissons se llamaba la dinastía Merovingia, que duró desde 455 hasta 750 después de Cristo. Fue fundada por un guerrero llamado Merovech, y él fue seguido por Childérico I, que luchó contra los romanos y eventualmente conquistaría el reino de Soissons. Eh,
Y él fue seguido por Clodoveo, el primero. Básicamente, él es considerado el primer rey de Francia. ¿Y por qué se considera el primer rey de Francia? Por unas razones. Número uno, él fue el que ayudó a conquistar lo que quedaba del Imperio Romano. Y dos, él se convirtió al catolicismo, porque antes eran paganos y él se convirtió al catolicismo. Él siempre tenía como él tenía como... A él le gustaba mucho el catolicismo porque una de sus esposas era católica, entonces él siempre era aliado de los cristianos. Entonces él, por ejemplo, un día ellos saquearon a la ciudad de Soissons, em, y uno de sus guerreros se robó un, un, eh, una urna sagrada para los cristianos de la ciudad. Y cuando los cristianos le pidieron que les devolviera como esta urna, pues o esta, pues, em, sí, él, él le preguntó al guerrero que lo había robado y él dijo que, lo destruí porque es cristiano. Entonces entonces Clodoveo cogió su hacha, le cortó la cabeza y él dijo, esto es lo que le hiciste a la urna de los cristianos. Entonces, él siempre defendió a los católicos y a la religión cristiana, hasta que eventualmente él se bautizó en 492 después de Cristo. Mm, ujú. Y este se considera el nacimiento de Francia. Entonces, aquí está el mundo en el año del bautismo. En 511 después de Cristo tenemos el Imperio Romano Oriental todavía existe, basado en Constantinopla. Los ostrogodos existen aquí en Italia, en lo que era antes el Imperio Romano Occidental. En Francia y en el sur de España existen los visigodos y los vascos. Y lo que es hoy en día Francia está dividida entre los visigodos, Borgoña y los bretones y los francos. Bueno, entonces ah, Clodoveo murió y fue seguido por una serie de reyes. Y cada rey eventualmente, pues cada rey que pasaba se volvería menos y menos poderosos eh, porque eventualmente las reinas y los mayordomos del palacio empezaron a tomar más poder. Por ejemplo, una reina que eventualmente que sería muy poderosa se llamaba Brunhilda. Y ella fue la esposa, si no me equivoco, del hijo de Clodoveo. Y cuando él se murió joven, ella estaba básicamente a cargo del reino por varios años, o sea, por décadas. Entonces ella estaba a cargo de Francia por mucho tiempo. Y después de que ella murió, como los reyes se habían acostumbrado a ser débiles porque ella tenía todo el poder, cuando ella murió, el poder de gobernar se pasó a los mayordomos del palacio. O sea, eran básicamente pues como dice el nombre, los mayordomos del palacio. O sea, ellos estaban a cargo del palacio y y de las cosas domésticas del rey en teoría, pero poco a poco, con cada generación que seguía, empezaron a ganar más y más poder. Em, Eventualmente, la dinastía, a ver, ¿cómo es que se dice? La dinastía carolingia empezó a tomar más y más poder y ellos se volvieron como los mayordomos de palacio. Y llegó a tal punto que cuando se moría un mayordomo del palacio, el que lo seguía era el hijo. Entonces se volvió una posición hereditaria que empezó a tener más poder que hasta los reyes. Eh, y el y el primer mayordomo del palacio que sí, pues, que sí empezó a tener influencias se llamaba Carlos Martel.
Él básicamente fue un general francés, yo sé que estoy diciendo básicamente mucho, pero él fue un general francés que luchó contra los musulmanes, porque acuérdense que aquí abajo en rojo, este es el imperio de los musulmanes. Y esta parte verde era la provincia de España, que le pertenecía a los musulmanes. Y los musulmanes querían seguir más allá de las montañas y conquistar a Francia y Roma y el resto de Europa. Entonces, básicamente, entonces lo único que podía detener a los musulmanes era el ejército de Carlos Martel y los franceses, perdón, los francos. Entonces, en la batalla de Poitiers o de Tours, básicamente los franceses derrotaron a los musulmanes y al fin y al cabo salvaron a Europa, porque los musulmanes no se iban a detener, ellos iban a conquistar a todo y los francos los detuvieron ahí en Poitiers. Y por eso es que Europa siguió siendo cristiana, católica y no musulmana. El hijo o el nieto de Carlos Martel era era Pepino el Breve. Eh, y él, y él como que fue el primer mayordomo del palacio que empezó a tener más influencia que el rey. Eh, y llegó hasta el punto que, que decidió acabar con la monarquía merovingia y él se declaró el rey. Entonces aquí empieza de verdad, la dinastía carolingia, que eventualmente tendría a Carlomagno. Bueno, Pepín el Breve murió y fue seguido por sus dos hijos, Carlomagno y Carlomán. ¿Y por qué dos? Bueno, porque la monarquía de los francos en esa época tenía una ley, una regla que decía que ningún hijo puede tener y puede seguir a su padre completamente. Tiene que tener consideración para todos los hijos. Entonces, si uno tiene un reino enorme y tiene dos hijos, lo tiene que partir en dos. Si uno tiene un reino pequeño y tiene cinco hijos, lo tiene que partir en cinco. Si uno tiene ocho, lo tiene que partir en ocho. O sea, para que cada hijo, en teoría, tuviera un reino para gobernar y para que nada y para que nadie se sintiera ignorado. Entonces, em, Pepino murió y vivió a Francia en dos partes. La parte verde se llamaba Francia Occidental y la parte amarilla se llamaba Francia del Medio. Y la parte verde se fue gobernada por Carlomagno y la parte anaranjada fue gobernado por Carlomán. Ellos lucharon una guerra y hubo mucha intriga política, pero eventualmente Carlomán murió y Carlomagno lo siguió. Como, pues, y como Carlomán, y como el hijo de Carlomán estuvo exiliado, Carlomagno pudo tomar control de la parte anaranjada y reunir el imperio, pues, o el reino de los francos. Bueno, entonces, Carlomagno tal vez muchos lo conocen porque él se llama el padre de Europa, porque él fue muy influyente. Entonces, aquí está el mapa de Europa cuando, perdón, aquí está el mapa de Europa el año en que Carlomagno se volvió rey, y aquí está el mapa de Europa cuando murió. Entonces, él pudo conquistar bastante. Entonces, Carlomagno es famoso, uno, por conquistar mucho. Y dos, porque él instaló lo que se llama el el renacimiento carolingio, que básicamente aquí es cuando Francia empieza a recuperarse de la Edad Oscura. Porque la Edad Oscura es lo que llamamos el periodo
de los siglos siguiendo la caída del Imperio Romano Occidental. Fue un periodo cuando Europa Occidental estaba dividida y muchos tribus y pequeños reinos luchaban entre sí y no había como un establecimiento o una orden política en la parte occidental del continente. Y Carlomagno, siendo el rey más poderoso y siendo el que había conquistado la mayor parte del occidente de Europa, él fue el que pudo establecer la orden. Y él eventualmente sería el modelo por el cual todos los futuros reyes de Europa Occidental pues él fue el modelo para todos los otros reyes de Europa Occidental que llegaron después de él. Entonces, él es importantísimo. Y también se llama el padre de Europa porque él tuvo muchos hijos, porque él era polígamo. Y esos hijos tuvieron muchos nietos, y esos nietos tuvieron muchos bisnietos. Entonces, es él, su familia se propagó a tal nivel que hoy en día creo que más del 10% de Europa o de gente con genética europea es descendiente de él. O sea, él literalmente es el abuelo de una gran parte de Europa, prácticamente el ancestro. Bueno, después de tomar poder de su hermano, Carlomagno tuvo una misión: acabar con el paganismo germánico, porque acuérdense que los francos se habían convertido al catolicismo hace 200 años, pero seguía una tribu o una colección de tribus que se llamaban los sajones en el norte de Alemania, que seguían creyendo en los dioses germánicos. Entonces, Carlomagno, siendo un católico muy devoto, intentó destruirlos. Entonces, él luchó muchas guerras contra ellos que eventualmente culminaron con una masacre y con la quemada del árbol sagrado. Este era un árbol importantísimo para el paganismo germánico que había existido por siglos y era como el centro de su religión, y Carlomagno entró y lo quemó. Y eso fue como el fin del paganismo en Europa Occidental. Básicamente ahí terminó. Y Carlomagno lo terminó. Pero porque fue tan brutal, no estamos... el tema de si lo deberían declarar santo está muy complejo. Porque sí, él hizo mucho para el catolicismo, pues obviamente acabó con el paganismo europeo, él salvó al Papa varias veces, él le dio el Vaticano al Papa, pero él cometió esta masacre contra los paganos y en teoría uno no debería cometer masacres. Entonces, por eso, y además era polígamo y no debería ser polígamo. Entonces, por eso hay muchos que creen que Carlomagno debería ser declarado un santo, pero hay muchos que dicen que no, porque uno cómo puede ser santo y hacer estas cosas. Entonces, es un personaje eh, bastante controvertido. Bueno, mientras que todo eso estaba pasando, porque su atención estaba como bastante dividida entre varias cosas, Carlomagno también estaba lidiando con Italia. En esta época, Italia básicamente estuvo dividida entre los lombardos y el Imperio Bizantino, o sea, el Imperio Romano Oriental. Como si ustedes han visto mis videos, ustedes sabrán que después de que se cayó el Imperio Romano Occidental, Justiniano, mi personaje histórico favorito, reconquistó a Italia. Y esto fue por ahí en el año 530 y pico. En este momento es el año 770. Y el Imperio Romano Oriental, o sea, el Imperio Bizantino, está experimentando lo que se llama la Edad Oscura del Imperio Bizantino, que fue marcada por varias derrotas militares y por inestabilidad política y,
y controversias religiosas. Entonces el Imperio Bizantino estaba en caos en este momento. Y tomando ventaja de ese caos, los lombardos, que eran otra tribu germánica, afortunadamente esos eran católicos y no paganos, los lombardos entraron a Italia y empezaron a conquistar cosas. Llegó a tal punto que eh, el, llegó a tal punto que el Imperio Bizantino solo controlaba Roma, el área alrededor de Roma, la Sardinia, Sicilia y partes del sur de Italia. O sea, estaban a punto de perder a Italia. Y los lombardos querían conquistar a Roma y apoderarse de eso. Pero al Papa le gustaba ser parte del Imperio Bizantino porque el emperador bizantino estaba lidiando con sus asuntos en Constantinopla y contra los árabes. Entonces él básicamente dejaba al Papa hacer lo que él quisiera. Pero si los lombardos entraban, los lombardos podían básicamente controlar al Papa y el Papa no quería ser controlado. Entonces, él le pidió a Carlomagno que lo rescatara. Entonces, Carlomagno entró con su ejército, derrotó a los lombardos, se casó con la princesa de Lombardía y se declaró rey de Lombardía también. Entonces, y importantísimo, le dio el territorio, este territorio amarillo del centro, le dio todo al Papa por dos razones. Uno, porque él quería darle la independencia al Papa. Y dos, porque el Papa él sacó una carta que le había dado Constantino, el emperador Constantino, que decía que todo ese territorio en amarillo le pertenecía al Papa para ser un estado independiente. Esta carta fue falsificada, o sea, no, Constantino nunca le dio una carta hacia el Papa, nunca le prometió un estado independiente al Papa, nunca nada. Eso fue el Papa le mintió a Carlomagno para conseguir este territorio que eventualmente se convertiría en el estado papal que hoy en día se llama el Vaticano. Pero Carlomagno lo creyó y además a él no le importaba este pedacito de tierra, entonces le dio esa tierra al Papa y, ese territorio se fue llamado los estados papales. O sea, el Papa por muchos años tuvo un estado independiente y el Papa estuvo tan agradecido que invitó a Carlomagno a quedarse en Roma durante la Navidad. Y ahí, en el año 800 Uf. En el año 800, el Papa coronó a Carlomagno como emperador romano occidental. Esto es importantísimo porque no había habido un emperador romano en Europa occidental por siglos. O sea, sí, en teoría los países de Europa occidental le rendían homenaje al emperador bizantino, pero en realidad no había estabilidad política, no había el emperador. Y el Papa con esto quería que Carlomagno fuera el emperador para darle estabilidad y orden a Europa, con el fin de básicamente unir a Europa Occidental otra vez bajo un emperador cristiano como había sido durante el tiempo del Imperio Romano. Y lo que es interesante es que según la historia, Carlomagno no sabía que esto iba a pasar. O sea, imagínense Carlomagno yendo para misa con el Papa en Navidad común y corriente y de repente el Papa saca una corona y lo corona emperador romano sin decirle nada. O sea, en realidad probablemente sabía que esto iba a pasar. O sea, probablemente no fue sorpresa, pero a mí me gusta creer que el Papa lo sorprendió así. Bueno. Bueno, después de, pues, bueno, también mientras que todo esto estaba pasando, Carlomagno quería invadir a España para liberarlo de los musulmanes. Pero para hacer eso tenía que pasar por las montañas y el País Vasco. Y aquí fue la única derrota considerable de Carlomagno en la batalla de Roncesvalles.
cuando estaban pasando por las montañas, los vascos salieron de sus escondites y masacraron al ejército de Carlomagno. Esta batalla eventualmente se volvería famosísima porque escribieron la canción de Roldán, o sea, una canción muy importante sobre esta batalla que se volvió como una parte importantísima de la literatura francesa. O sea, esta batalla como que no tuvo mucha consecuencia, pero se inmortalizó en la literatura y en la música. Bueno, entonces aquí estamos ya. Carlomagno ha conquistado su imperio, ha liberado al Papa, em, ha derrotado a los paganos y es el hombre más poderoso de Europa Occidental en este momento. Ujú. Entonces, ahora por fin Carlomagno puede dedicarse a gobernar su imperio. Aquí pueden ver el trono de Carlomagno en la ciudad de Aachen, una ciudad que creo que hoy en día está en Alemania, si no me equivoco. Sí, creo que está en Alemania. Pero sí, él fue un rey muy importante porque él como que le dio vida nueva a la cultura francesa. Y aquí es cuando por fin puede empezar a decir francesa y no franca. Porque aquí es cuando los historiadores empiezan a llamarla Francia y no el reino de los francos. Porque históricamente la cultura francesa se dice que empezó con Carlomagno y con el Renacimiento carolingio. Y también Carlomagno fue muy importante para el sistema de educación, porque él creía que por lo menos todos los nobles deberían saber cómo leer y escribir. Entonces él empezó muchos colegios para los nobles y él quería una población que podía leer y escribir y que podía ser educada. Entonces él fue como el primer rey en la historia del mundo occidental que que verdaderamente intentó crear una educación para la gente. También él tenía ambiciones de unir al imperio de los francos con el imperio bizantino, porque en este momento el imperio bizantino está gobernada por una mujer soltera y de la misma edad de Carlomagno. Entonces ellos intentaron como hacer un matrimonio y unir a los dos imperios, pero antes de que podía aceptar, la emperatriz del Imperio Bizantino fue asesinada y no resultó. Pero hubiera sido interesante, ¿no? Estos dos imperios enormes uniéndose, uniendo a Europa, estableciendo un imperio romano restaurado. Hubiera sido fenomenal, pero tristemente nunca pasó. Pero sí, Carlomagno gobernó hasta 812, dejando varios hijos e hijas y una descendencia tremenda. Y él tuvo un legado importantísimo porque él le dio, él como que empezó la recuperación de Europa Occidental. O sea, de aquí en adelante Europa va a empezar en la Edad Media como la conocemos. Europa ya tiene como un modelo en que basarse, en el feudalismo. Ya Europa, ya él como que empezó el precedente de, hey, está el rey, luego la nobleza, luego los caballeros. Y Carlomagno como empezó, él fue el primero en establecer como el concepto de los caballeros. Todavía no son los caballeros como los conocemos, pero él como que tuvo un grupo de soldados especiales a caballo que eventualmente se convertiría en los caballeros que conocemos. Él también le dejó el legado que el Papa debe ser independiente.
Él estableció el precedente que los reyes le rinden homenaje al Papa. Él estableció la idea de que Europa Occidental debería tener su propio imperio romano y no solamente ser servidores del imperio bizantino. Él, él él les volvió a instalar la idea a Europa que volviera a crear un imperio romano occidental unido que podía luchar contra los musulmanes y los paganos era posible. Y esto como que les dio pues otra vez la fuerza a Europa occidental para recuperarse. Entonces, pues hay gente que diría que no, que Europa sí se está recuperando naturalmente y tienen razón, o sea, Europa sí ya estaba como yendo otra vez para arriba en esta época, pero Carlomagno fue como que el primero que lo estableció de verdad. Bueno, Carlomagno murió y fue seguido por su hijo Ludovico Pío. Él, eh, él fue muy piadoso y le dio mucho poder a la iglesia, pero él no fue como un líder bastante influyente, o sea, él básicamente siguió con lo que había hecho su padre. Es interesante porque aquí tenemos a la izquierda, tenemos un, pues lo han pintado en su época, o sea, por aquí en el centro y en la derecha lo ven como todo un rey, como en la vestimenta típica del rey. Pero aquí a la izquierda lo ven como se vestía común y corriente, o sea, no tiene la corona elegante, no está vestido como con la capa, ni en el trono. Pues él es así, así se veían los reyes en esa época, eran básicamente los líderes, los generales. Em, Ludovico fue seguido por su hijo mayor, Lotario, pero él no tuvo solamente un hijo. Él tuvo tres. Y acuérdense lo que les dije, que los francos tenían esta regla que no lo podía seguir un solo rey, sino que lo tenía que dividir entre los hijos. Entonces, todo este imperio hermoso que lo ven aquí fue dividido en tres. Y qué horrible. Porque miren esto. Aquí, miren este reino del medio que en teoría era para su hijo, Lotario, que por eso se llamaba la Lotaringia. Miren esto, no tiene fronteras naturales. Aquí en esta área no hay montañas, no hay ríos para defenderlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Francia Occidental y Francia Oriental lo van a devorar. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y miren también a esas fronteras, o sea, Francia Occidental, ¿a qué se parece? A Francia, la que conocemos hoy en día. Francia Oriental, ¿a qué se parece? Alemania, la que conocemos hoy en día. Porque estos dos países eventualmente tendrían sus propias historias, estarían separadas y, y desarrollaron sus propias culturas. Francia Occidental fue más influida por Italia y por el mar Mediterráneo y, y empezó a desarrollar una cultura francesa. Pero Francia Oriental está más en el norte, se quedó más como leal a sus raíces germánicas y siguió hablando alemán. Y de ahí viene Alemania. Y miren, pero ¿qué le pasó a esta parte del medio? Bueno, el sur se partió y se volvió a Italia. El norte se volvería en los Países Bajos. Pero ¿qué pasará con esta parte del centro aquí? Bueno, si ustedes conocen la historia, ustedes sabrán que esta parte del centro es la raíz de la gran mayoría de las guerras entre la cultura francesa y la cultura alemana. O sea, de cierto modo, la guerra de los 30 años, la guerra
de la sucesión española, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todas esas guerras, de cierto modo, fueron luchadas sobre este pedacito de tierra en el medio. Entonces ven como decisiones que parecen ser pequeñas, como, ay, le quiero dar esta parte a mi hijo y esta al otro y esta al otro, tienen, tienen como consecuencias que nos afectan hasta hoy en día. Pero sí, aquí está el imperio, aquí está el mundo en 845. Tenemos a Dinamarca, Suecia, Noruega, Bohemia. El imperio bizantino se está recuperando. Los lombardos siguen acá. El papa sigue acá. Los cristianos en España se están recuperando también. Sí, aquí estamos. Em, ok. Sí, bueno. El siguiente, ok, entonces, pero ahora nos vamos a concentrar en Francia Occidental, esta parte de azul oscuro. Ya lo otro no importa, ya solo es esta parte azul oscuro que se convertiría en Francia. Bueno, entonces, el primer rey de Francia Occidental, llámese Francia hoy en día, era Carlos el Calvo. Él es famoso porque él fue el que tuvo que defender a París de los vikingos. Porque ya durante el reinado de Carlomagno empezó la era de los vikingos. Al principio los vikingos solamente empezaron a quemar monasterios e iglesias y pueblitos pequeños porque no querían, porque todavía como que temían a los europeos y a los reyes y los castillos. Pero a medida que pasaron las décadas, los vikingos se volvieron más y más confiados hasta tal punto que los vikingos querían conquistar a Francia y saquear a París. Entonces aquí los vikingos empezaron hicieron un cerco alrededor de París e intentaron derrotar a Francia, pero no pudieron. El rey Carlos y los franceses los pudieron detener y se escaparon. Em, pero el líder de estos vikingos, un hombre que se llamaba Rollón, el caminante, impresionó a Carlos y Carlos le hizo una propuesta. Puedo perdonar todo lo que hiciste en París y si me ayudas a derrotar a los vikingos. Entonces le dio este pedacito de tierra aquí roja que se llamaba Normandía y les dio y les dio todo eso a cambio de proteger a Francia de los vikingos. Entonces ya cuando vienen los vikingos, estos vikingos aquí de Normandía, el trabajo de ellos era defender a Francia. Y ese trato resultó ser muy bueno para los dos. O sea, los vikingos de Normandía o los normanos, como se llamarían en las siguientes generaciones, se volvieron muy ricos y, y pudieron defender a Francia. Y Francia fue defendida de los vikingos por varios siglos. Y a medida que pasaban las generaciones, estos vikingos normanos se empezaron a volver más y más franceses, hasta que, hasta que en el final del milenio se habían asimilado completamente a la cultura francesa y a la religión católica, pero seguían con el espíritu aventurero de los vikingos. Entonces los normanos navegarían por el mundo conocido, conquistando cosas y volviéndose famosos por sus aventuras. Llegaron hasta Sicilia, Inglaterra, pues Inglaterra fue conquistado por los normanos. Sicilia, Inglaterra, Italia, eh, llegaron hasta lo que es hoy en día Israel, al África del Norte. O sea, ellos se volvieron muy famosos en esta época por tener la cultura francesa, pero el espíritu aventurero de los vikingos.
Bueno, después de Carlos, los, después de Carlos, los reyes carolingios como que nunca, no tuvieron más poder. Hubo Carlos el Gordo después y luego Carlos el Simple, que lo siguió a él. Y mientras que eso estaba pasando, los reyes empezaron a perder más y más poder hasta que los príncipes, pues los vasallos de los reyes, que se llamaban los príncipes, empezaron a tener más y más poder y llegó a tal punto que Francia ni siquiera se volvió una monarquía hereditaria, se volvió una monarquía electiva, donde cada vez que se moría el rey, los príncipes, o sea, los líderes de las provincias que ven aquí en el centro, se reunían y elegían al próximo rey. Y llegó a tal punto que eventualmente, en 987, decidieron no elegir un rey carolingio, sino que eligieron un rey capetano. Y ahí se acaba la dinastía carolingia, empieza la dinastía Capet y también comienza la Francia medieval de verdad, verdad. Parte 2 Francia medieval. Sí, todavía no hemos terminado. Mm, no, yeah, we done.